Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Oscar Ariel Valencia Matías y bueno, como sabes, en este canal analizamos temas relacionados con la materia jurídica, temas básicos, tratándolos de abordar desde una manera didáctica. En esta ocasión decidimos hacer un pequeño paréntesis de los temas relacionados con la teoría del delito. Hemos hablado o hemos tratado o intentado agotar casi todas las temáticas referentes a la teoría del delito sobre la materia específica de derecho penal, lo que corresponde prácticamente a una parte del curso de Derecho Penal 1, que también se denomina parte general. En esta ocasión hacemos un paréntesis para hablar sobre un concepto que está también relacionado con el derecho penal, pero que, bueno, nos aparta un poquito de lo que hemos venido analizando. Y me refiero al concepto de política criminal. La política criminal, para poder entenderla de manera didáctica, podríamos decir en primer término qué entendemos por política, de manera general. Por política se debe entender una praxis. La política es una praxis, la política es una acción. Es una acción que intenta resolver determinados problemas que se pudieran presentar. La política la podemos encontrar la escuela, en la calle, en la casa, en cualquier lugar. Se nos va a presentar una problemática determinada y cuando nosotros tomamos acciones para resolver esa problemática, estamos hablando de que aplicamos una determinada política, ¿sí? Esa es la política, es una praxis tendiente a resolver los problemas que se te van presentando. Cuando tú le introduces el concepto público, que es referente al Estado, no hacia todos, lo público es, en materia jurídica, es referente al Estado. Entonces, una política pública consiste en una actividad, en una estrategia que realiza o que lleva a cabo un Estado para tratar de resolver los problemas y las necesidades que se presentan en una determinada sociedad. ¿Cuántas políticas públicas habrá? Dice un autor que habrá tantas políticas como necesidades tenga una sociedad. Entonces, imagínense, lo que en una sociedad podrían necesitarse 10 o 20 o 30 políticas, quizás en otra solamente 5 o quizás en otra solamente 6. Es decir, depende de las necesidades que vaya teniendo una sociedad o de los problemas que tenga una necesidad. Hay comunidades que no necesitan invertirle tanto a la temática de la política criminal, por ejemplo, porque no tienen un problema serio en materia de delitos. Los delitos son mínimos los que se cometen en determinadas comunidades, contrastando con otras que sí requieren una inversión, una estrategia muy sofisticada, y en fin, ¿no? Toda una gama de necesidades y de posibilidades para poder hacerle frente a ese problema de la criminalidad. Bien, entonces, así como tenemos necesidades, así mismo habrá políticas, ya lo dijimos, ¿no? Actividades, estrategias que van a tener como finalidad tratar de resolver esos problemas. Por ejemplo, el problema del trabajo. Hay un problema laboral en el cual hay muchos desempleados. O bien, el problema de la salud. Existe un problema en el cual hay una epidemia. O bien, el problema científico. No tenemos avances científicos tecnológicos. O bien, el problema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa forma es como el Estado diseña o estructura políticas públicas para tratar de resolver esas problemáticas. A veces las depositan instituciones como por ejemplo la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública o Comisión Nacional, como se le quiera llamar, que van a tener esa finalidad. Su finalidad es resolver esa problemática. Bien, ahora, dentro de esa problemática, evidentemente que tenemos un problema de orden delictivo, ¿sí? Una incidencia delictiva impresionante, lugares donde ya es muy peligroso caminar a determinadas horas o lugares donde te asaltan, donde te roban tu vehículo, en fin, etcétera, etcétera. Ante esa problemática el Estado toma acciones igual y diseña una política que se denomina política criminal para tratar de abatir, para tratar de resolver el problema que se está suscitando, el problema con la criminalidad. Por eso
El doctor Moisés Moreno Hernández, un jurídico dogmático reconocido a nivel internacional, por cierto, discípulo de Hans Belzel, creador de la sistemática finalista, y bueno, el doctor Moisés Moreno Hernández, orgullosamente mexicano, establece un concepto muy sencillo de política criminal y dice que la política criminal son todos los medios o acciones de los que se vale un Estado para su lucha contra la delincuencia. Evidentemente que estos medios o acciones pueden ser preventivos o pueden ser represivos. Es complicado que un Estado pueda generar políticas más preventivas que represivas. No podemos afirmar que no existen. Por supuesto que hay políticas preventivas, pero quizás nuestro país y muchos países latinoamericanos no le han invertido tanto a las políticas preventivas como se quisiera, como algunos países europeos, por ejemplo. Le invertimos más a las políticas represivas porque son más fáciles de diseñar. Solo basta con la reforma, la propuesta, la iniciativa de ley donde se establece una pena mayor para un determinado delito y con eso el Estado de alguna manera pretende hacernos ver que está haciendo su función, es decir, que está atendiendo a lo que se denomina prevención general negativa. La prevención general negativa no es otra cosa más que la amenaza de la pena por el hecho de cometer un delito, ¿sí? Cuando el Código Penal establece al que cometa el delito de homicidio se le aplicarán de 13 a 20 años de prisión, por ejemplo, nos está amenazando que si tú cometes esa conducta delictiva, pues mira lo que te va a pasar, te vas a ir a prisión y te vas a ir 13 años y bueno, todo lo que eso implica, no nada más la pena de prisión, sino que vas a perder tu trabajo, tu familia y todas las consecuencias adyacentes que se pueden presentar por compurgar una pena de prisión. Entonces, la prevención general negativa establece que a través de la amenaza de la pena se puede dar una contramotivación para que el sujeto activo del delito no cometa la conducta delictiva y se abstenga. Por supuesto que no funciona en todo el sector de la población, si acaso funcionará en un porcentaje o en un determinado sector, ¿no? Y entonces el Estado le apuesta más a este tipo de política criminal, de prevención general negativa, porque es muy económica. Solo basta, reitero, hacer una iniciativa de ley, promoverla y bueno, que el Congreso la apruebe y listo. 70 años de prisión, 150 años de prisión, en fin, ¿no? Y que bueno, vamos a ver que estas políticas pues son que contrastan, perdón, con lo que realmente el Estado busca, que es supuestamente de manera constitucional la reinserción del delincuente, ¿no? Es decir, ya no puedes reinsertar o reeducar o readaptar a un sujeto que cometió un delito cuando le estás aplicando una pena de 70 años o una pena de 150 años. Entonces, pero sin embargo, esto es tan solo una parte de lo que es la política criminal, la prevención general negativa. Pero en sí la prevención como tal, pues se refiere a situaciones más de fondo, a por ejemplo, si existe trabajo, si realmente tienes los elementos o el Estado te ha dotado de elementos necesarios para que no tengas la necesidad de cometer la conducta delictiva. Ahí es donde un autor que se llama García Pablos de Molina establece que verdaderamente se da la prevención genuina, cuando en realidad se está evitando el delito desde la raíz. Bien, para concluir este video podríamos establecer algunos ejemplos de lo que es política criminal, porque luego nos imaginamos que son estrategias muy complejas, pero no, la política criminal puede establecer desde las estrategias más complejas hasta las estrategias más sencillas, como por ejemplo la iluminación de las calles, como por ejemplo la recuperación de los parques donde antes se reunían las bandas o los grupos de delincuencia, los delincuentes, o bien la construcción de canchas para que los jóvenes, en vez de estar perdiendo el tiempo y pensando en alguna otra situación, pues se dediquen a determinadas actividades. Una hora, dicen los criminólogos, que una hora más en un gimnasio es una hora menos que un sujeto podría estar destinando para cometer un determinado delito. Desde la vigilancia con las patrullas, el patrullaje, la presencia de los policías, desde los retenes,
en determinados lugares, claro, obviamente con las formalidades de ley. Eh, Desde el establecimiento de cámaras, la Ciudad de México es una de las ciudades que tiene, creo, una gran cantidad de cámaras ya y cada vez más. En fin, por eso dice el concepto, todos los medios o acciones de los que se pueda valer un Estado para su lucha o combate contra la delincuencia. Como te mencioné, hasta los más complejos, que ya es el diseño y la estrategia de una política criminal, por ejemplo, legislativa, cuando se establece un código penal y que este código penal debe obedecer a una determinada sistemática, o bien cuando se reforma todo un sistema de justicia procesal, como sucede en México, que entra en vigor en junio de 2016, obligatorio para toda la República Mexicana, el sistema denominado de juicios orales, el proceso adversarial contradictorio. Son estrategias político-criminales más complejas que evidentemente requieren de la intervención de especialistas en la materia. Bien, pues espero haber sido claro en el concepto de política criminal. Ya sabes, cualquier duda o comentario, con gusto la atiendo. Me gusta saludarte, excelente día, hasta luego.